Mi nombre es Jacobo Uribe y este es el evento evaluativo 1 de Derecho Internacional. Empezamos. Este es un día más en el ciclo del Derecho Internacional. El derecho internacional, la cantidad de estados, los movimientos globales, tratados, organizaciones, todos estos incrementos y procesos que vive cada una de las regiones y en su interior mismo, las diferentes naciones, para poderse encontrar en una situación. Pero va más allá de esto. ¿Qué ha pasado con los diferentes procesos? Esos tratados tanto comerciales, económicos, las diferentes circunstancias que afectan o acusan a nuestra sociedad. Para ejemplificar más esto, podemos adentrarnos en China. China, un estado que ha pasado por diferentes procesos, tanto de exerciones económicas como movimientos que afectan rotundamente a su sociedad, procesos como los de Mao Zedong, que no fueron tan promulgados para la comunidad internacional, pero que las afectaciones a su interior hicieron un gran cambio. Más allá de todo esto, nos damos cuenta que aparecen circunstancias en las cuales el comercio es la base y la fundamentación de cada uno de esos territorios y órganos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? China, un territorio que se ha demostrado por poder tener el poder o la supremacía, hegemonía, frente a las diferentes naciones o procesos comerciales, la mano de obra más barata, los procesos más fáciles, por así decirlo, y lo ha venido trabajando a través de su historia. Su historia empieza en la ruta de la seda, un canal comercial en el cual los comerciantes daban a la venta diferentes circunstancias, telas, vestidos, todo lo que tiene que ver con esto de la seda. Pero más allá de eso era la organización de culturas, era el paso a una moneda, era la transformación de los diferentes bienes y servicios en una contribución a un mundo más grande. Pero ese grandicismo del mundo, nos damos cuenta que afecta a toda la población. Es adentrarnos en este nuevo proceso. China, como la controladora de un territorio, órganos y movimientos que traen afectaciones no solo al país, sino a las poblaciones a las cuales llegan. Nos damos cuenta en una primera parte que China hace un nuevo recorrido histórico y crea la nueva ruta de la seda. Una ruta la cual busca conectar a todo el globo terráqueo. Es una ruta tanto por los ferrocarriles, las vías, los trenes, los buques. Es una vía que busca controlar todos los espacios en los cuales el ser humano se puede transportar y trasladar para poder así gobernar todo el territorio nacional. Son todos estos procesos que se muestran en una nueva etapa en la cual China tiene la presión sobre el mundo. Nos damos cuenta que todos estos procesos se han venido dando en diferentes ciudades, como las cuales pueden ver en estos lados, pero son procesos que nos damos cuenta que esas afectaciones o todos esos territorios lo enmarcan de maneras distintas. Algunos son felices por la llegada de las multinacionales chinas y otros se ven realmente afectados. El comercio interior baja, China viene con productos más baratos y además pone a trabajar a las personas por cosas que ellos no van a recibir. Se decía en alguno de esos pueblos cercanos a China y en los cuales está adentrándose con su nueva revolución o su nuevo cambio en las rutas comerciales, y es estos lugares donde buscaban hacer una represa para darle energía a China, mientras el mismo pueblo no tenía la capacidad energética para ellos mismos. Eso se quedó en solo inicios porque el pueblo mismo se dio cuenta de que no podía aceptar todas esas afectaciones y que tenía que ir un poco más allá de todos estos procesos. China no es solo la construcción de un nuevo mundo, de una nueva sociedad, de una nueva ruta comercial, es la construcción de un mundo más allá, es la construcción de un cambio social, es la construcción de un cambio de etnias, de un cambio de culturas, de aprendizajes que se van a ir perdiendo con el tiempo, porque muchas de las circunstancias que se venían manejando a través de los años se van a perder, desaparecer, expirar. ¿Qué más podemos encontrar en China? China, con la capacidad de hacer una de las rutas más difíciles para poder conectar entre muchos territorios y poder así contribuir con una parte o a beneficio suyo, con una comercialización más adecuada. ¿Es China o esta va a tener la capacidad de subsistir
para nosotros y para el gobierno. Nos damos cuenta que China se adentra en las poblaciones y en las diferentes circunstancias con multinacionales o transnacionales que buscan gobernar y mantener el control sobre las diferentes circunstancias que vive cada uno de los dueños del planeta. Más allá de cada uno de estos procesos, empiezan a entrarse problemáticas como la hegemonía, la autonomía, la capacidad de cada uno de los estados de autodeterminarse y no regirse frente a las conductas que le está presupuestando China. Va más allá de cada uno de estos procesos y es encontrar el poderío que tiene esta gran potencia. Es encontrar las razones de ser de todos estos nuevos trabajos y busca del nuevo mundo. Un mundo tecnológico, un mundo interconectado, un mundo en el cual podamos tener cosas más rápido que antes lo habíamos pensado. Y claro, la evolución va a seguir llegando, van a seguir trayendo nuevas cosas. Muchos pueblos están retrasados, muchos pueblos están pensando, pero es que cuando llegue China van a cambiar todas mis tradiciones. Pero la verdadera pregunta es, ¿en qué momento no entraremos en este nuevo contexto? ¿En qué momento pasaremos de los celulares táctiles a celulares mucho más pequeños, a celulares que vamos a ir cambiando? ¿Cuánto vamos a cambiar nuestra forma de mercado? ¿Cuánto vamos a cambiar nuestra forma de ver el mundo? ¿Cuánto va a cambiar la moneda a la hora de mostrarnos todas estas nuevas perspectivas de monedas electrónicas? ¿Cómo este avance, proyección hacia un futuro, desde una gran nación o desde una potencia, trae afectaciones a todo un territorio? El globo terráqueo, los tratados de libre comercio, los tratados frente a las diferentes naciones, es lo que nos pone a preguntarnos, cuestionarnos, cuáles serán las situaciones que afecten a la población individual. ¿Qué afectaciones traerá no solo esa parte internacional, no solo esas sociedades, sino más allá de eso, cada persona cómo se verá afectada por el cambio económico que se está dando en el globo terráqueo? Es mucho más que eso, y China tiene la capacidad de controlarlo. Pero no es solo eso, la ruta de la seda va más allá. Y es que ese ir más allá significa muchas cosas. Mientras gran parte de la población de Occidente espera que la ruta de la seda le conceda grandes márgenes de prosperidad, tanto para ellos como para sus hijos y sus descendientes, y los descendientes de sus descendientes. Las megaconstrucciones, los procesos idealistas, la evolución del mundo, trae consigo no diferentes pensamientos, sino también propuestas que se hacen preguntar cada vez más, ¿qué da el dinero? Gran parte de la población ha dicho que espera grandes cambios y circunstancias importantes para poder realizar una buena circunstancia o un buen procedimiento frente a lo que se busca. Pero también llegan nuevas preguntas. ¿Y la naturaleza? Las flores, las montañas, el agua, los ríos, cada una de esas cosas se están viendo afectadas y parece que se seguirán viendo afectadas por circunstancias que el mismo hombre está creando. Más allá de todo esto, nos damos cuenta que las preocupaciones de los pueblos van más allá de la naturaleza, sino de las tradiciones y ellos mismos. Es un gigantesco proceso que busca fortalecer etapas distintas de cada uno de los pueblos y de territorios que han estado alejados de esta innovación. Con la llegada de China a los diferentes territorios, es la posibilidad de mejorar y movilizar económicamente a países enteros. Pero ¿qué afectaciones traerá para nosotros en el futuro? ¿Qué cambiará en las leyes internacionales? Más que respuestas, nos damos cuenta que el gobierno chino tiene un margen de desarrollo en este punto exacerbado y que simplemente nos estamos cuestionando qué pasará antes de que tomemos un cambio o de que entendamos y le demos respuesta verdaderamente a nuestras cuestiones. Para lograr entender todas esas problemáticas, los procesos que vive nuestra sociedad, es importante resaltar esa organización estatal o cómo nos estamos fundamentando.
Para poder entender esto, hay que especificar qué es el Estado, cómo se forma y cuáles son las condiciones en las cuales nos encontramos en estos días y desde su historia. Un Estado es una forma de organización moderna en la cual nos podemos encontrar diferentes circunstancias o situaciones que la hacen contribuir como Estado. Un Estado es la posibilidad de tener un territorio con fronteras definidas, una población con deberes y derechos también definidos o estipulados y una soberanía. ¿Pero qué es este tema de la soberanía? La soberanía es esa capacidad de autonomía que tiene el mismo Estado, la región o el territorio de tomar las decisiones frente a las cosas que pasan en su pueblo o en su población. Más allá de todo esto, nos damos cuenta que para las organizaciones internacionales la aceptación de los estados o el decir este es un estado viene siendo para todos iguales, pero realmente estas capacidades o estos temas estatales van también en su tamaño, ejército, la hegemonía del poder que recae en cada uno de ellos. No es lo mismo cuando hablamos de Estados Unidos o de Haití, pero son reconocidos como iguales, como estados. Estos estados se fueron dando con el paso del tiempo. Algunos nacieron en épocas pasadas o anteriores y se vinieron dando. Desde 1991 y 1993, con la separación de la URSS, también lo vimos cuando las independencias en la parte de América Latina, cada uno de estos estados se fueron formando, pero sobre las mismas bases. Aunque desde perspectivas diversas nos damos cuenta que también se propone que los estados no tengan esas bases fundamentales, sino que se puede hablar de estados sin la necesidad de algunas de esas clases. Por ejemplo, como el Vaticano, que no tiene ciudadanos, o como algunos otros países que no cuentan con uno de los requerimientos estipulados. Los estados y la soberanía siempre van de la mano. Un estado es soberano porque es capaz de ser autónomo. Esta autonomía es lo que busca cada una de las personas, lo que busca Ucrania, lo que buscan los diferentes países como China o los países a los que se está entrando China con la ruta de la seda. Ucrania es un país en busca de esa soberanía, de esa aceptación estatal. Hay países como Rusia que no tienen esa aceptación, pero realmente son países que en esa búsqueda entran en problemáticas, conflictos y situaciones que lo ponen a distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Esta formación de estados y todos estos procesos en los cuales se encuentran es la posibilidad de lo que nosotros llamamos tratados, los acuerdos, ya sea comerciales, penales, situaciones jurídicas en las cuales se encuentran los diferentes órganos estatales. Es la posibilidad de ir un poco más allá, es la posibilidad de tener un territorio regido en orden y con un orden mundial. Más que todo esto, el derecho internacional también busca situaciones justas, por decirlo de alguna forma. Nos damos cuenta de los procesos en los cuales vive Ucrania, un país apenas adecuándose a su soberanía y a sus funciones propias. Es más allá que solo el reconocimiento que le dan algunos estados, sino también desde la parte de Rusia, en la falta de reconocimiento que le da a estas situaciones. Ese reconocimiento mundial es la base de muchos tratados, acuerdos, situaciones. Hacer parte de las organizaciones como la OTAN o la OCDE o esas organizaciones internacionales que te dan no solo la vinculación como parte de un nuevo proceso administrativo, sino que es la parte de decir, hago parte de este mundo. Quiero ser reconocido. Este reconocimiento, más que cualquier otro proceso, son esos acuerdos de soberanía, esas autodeterminaciones de las voluntades de los pueblos en los cuales nos encontramos. Esa posibilidad del pueblo de tomar las decisiones que cree correctas frente a lo que estamos viendo. Y más que correctas, es la posibilidad de que sean propias las decisiones que tome a la hora de estas situaciones. La aceptación o la soberanía internacional también se puede dar cuenta o dar bases en los órganos internacionales de los cuales nos referimos. Pero para poder entender esto, ¿cómo damos el nacimiento de los estados? Los estados pueden nacer de tres formas. La primera, el nacimiento con extensión. El nacimiento con extensión es cuando uno, dos o más estados se separan de otro estado para crear nuevos. El nacimiento sin extensión es cuando se da la separación o aceptación de los estados para salirse de la parte del Estado sin necesidad de buscar como un nuevo órgano, como es el caso de Cataluña. Y el tercero es el nacimiento la extensión sin nacimiento. Esta extensión sin nacimiento es ese proceso en el cual un Estado se apropia de otro, ya sea más pequeño, para poder recobrar así mayor fuerza potencial. Todos estos procesos es lo que nos demuestra las hegemonías de los diferentes países y es lo que vemos con los tres príncipes del Golfo. En los demás países del mundo nos encontramos en diferentes territorios donde la hegemonía y el poder se coleccionan diferentes herramientas nucleares, procesos históricos y devenires que nos hacen pensar en qué es lo que estamos construyendo. Las monarquías árabes más importantes de este mundo, Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita, son tres países que verdaderamente nos ponen a pensar qué es lo que estamos haciendo.
El Golfo Pérsico se ha visto envuelto en diferentes circunstancias, peleas y a base de procesos como lo son el petróleo para poder fortalecer la economía de todo un territorio. Pero más allá de esto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes hacen una unión. Son los príncipes que ven como un enemigo a Qatar. Qatar, que tiene el beneficio del petróleo como sede principal para el próximo mundial. Es más allá que solo esto, es un proceso nuevo, un proceso en el cual estos reyes, en su ambición de poder, muestran unas circunstancias de afectaciones a cada una de las personas que viven en sus territorios. Son conflictos, peleas, batallas, hegemonías de poder que se manifiestan en circunstancias frías, como lo podemos interpretar en la Guerra Fría. Son la muestra de un potencial armamentístico que nos hacen sentir que tenemos una leve seguridad. Pero todo eso, ¿cómo afecta a la hegemonía de los demás? ¿Cómo eso afecta a la población que está alrededor de eso? Es más allá que solo procesos de violencia o de poder o de circunstancias familiares que van a hacer crecer a los demás. Más allá que solo esto, son afectaciones al mundo internacional. ¿Cómo hacemos valer más nuestras posibilidades o nuestras fuerzas sobre los demás países? Más allá de esto, son no solo estos países, sino también China. ¿Cómo hace que su potencial o su poder recaiga sobre los demás grupos? Para poder entender esto, lo que llevamos hasta ahora de estos grupos sociales es más que todo, o de estas temáticas vistas y apreciadas, es esa posibilidad de nosotros mismos entender y darnos cuenta de los procesos que estamos viviendo. Es como entender cómo surgen los estados, cómo estos se van dando, cuáles son las categorías que estos pueden tener en la parte internacional y cómo este derecho internacional tiene funciones que nosotros mismos no nos hemos enterado. Colombia es un país que se ha visto favorecido por todos estos distintos procesos, como organizaciones vienen a nuestro país a decir los estamos escuchando, los estamos viendo, somos parte de esto. El derecho internacional público, entendido como cada una de estas funciones, es una posibilidad de nosotros mismos de entender las circunstancias que se dan en el globo terráqueo, en nuestro planeta Tierra, y apropiarnos de cada una de estas decisiones y poder entender cada vez mejor cuáles son los procesos que estamos viviendo. Son nuevos procesos, son procesos que han pasado, pero son cosas que debemos saber, entender para poder catalogar en un proceso mejor. Dichos procesos se han venido trabajando desde la parte de los estados, las sociedades, los contratos sociales entre estos, la comunidad internacional y las organizaciones internacionales que se ponen en un sinfín de obligaciones y necesidades para poder contribuir a las personas. Estas situaciones nos hacen relacionar y entender las consecuencias políticas internas que se reflejan en políticas internacionales que dan a la creación de acciones y organismos que nos permiten comprender, mantener y así eventualmente contribuir con una carga de organizaciones que busquen ejecutar un orden para nuestra sociedad. Las tensiones y los procesos de guerras o conflictos bélicos armados o ya sea conflictos simplemente territoriales son esas funciones que se van cumpliendo en el Estado, son esas relaciones internacionales que se demuestran cada vez más. En el conflicto de hoy, Ucrania, ya mencionado anteriormente, es ese conflicto en el cual vemos esas tensiones y esos cambios de pensamiento en los cuales dichas revoluciones han venido trabajando y han tratado a todos nuestros procesos. Las responsabilidades, los momentos de creaciones de constituciones, las sanciones, los procesos de responsabilidad internacional y las audiencias delante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, son todos esos procesos internacionales que le permiten a las naciones poder entender las responsabilidades individuales e internacionales que se tienen sobre las diferentes condiciones. La posibilidad de ser escuchados en el exterior está atendida en el artículo 10 de la Organización de las Naciones Unidas y es esa posibilidad que nos abre a cada uno como individuos de poder relacionarnos con el exterior, entender los mecanismos de participación que tenemos frente a instancias que creíamos lejanas y poder mantener así las diferentes perspectivas. El derecho internacional es un campo muy amplio que todavía no logramos entender, pero el uso de recursos, ciencias, sociedades, compromisos, normas, tratados, soberanías, organizaciones, diferentes circunstancias que nos permiten a nosotros como ciudadanos lograr ir un poco más allá de lo que hoy entendemos. Existen muchas cuestiones, muchas preguntas,
Lo importante es seguir construyendo esas preguntas. Que las soluciones a estas no sea simplemente encontrar al derecho internacional como la solución clara de todo, sino entender que más allá de esto podemos lograr cosas nuevas.